Bueno, vamos a pasar ahora con el pastor O'Neill. El pastor O'Neill es un pastor retirado, pero nunca ha enganchado los guantes. Él siempre está con nosotros, siempre nos está dando consejos. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que lo tenemos cerca y que Él nos puede ayudar a dirigirnos, ¿verdad? Sin más, le presento al pastor O'Neill. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga a todos. La verdad que estamos bien contentos de continuar cada jueves en este rincón sobre orientación para la familia, la oración, consagrarnos a Dios. Qué maravilla poder nosotros. No se escucha. No se escucha. Ujú. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Me escucha? No. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Repito, estamos contentos por los ministerios digitales de nuestra iglesia, la manera como Dios nos está bendiciendo y nos sentimos bendecidos por estos círculos de oración. La verdad, siempre lo digo, yo me siento como más protegido, como cuando entramos en oración, a las peticiones, cuando entregamos nuestras necesidades, nuestros hijos, nuestras familias, los proyectos que tengamos en las manos de Dios, nos sentimos más seguros, Amén. más confiados. Amén. Así que eso es algo realmente maravilloso. Y hemos estado estudiando, o sea, estamos comenzando esta parte hoy porque tenemos la vigilia el sábado digital. Queremos seguir orando. Mañana va a estar el pastor Sorosaba, va también a hablar y van a igual bandas de oración y búsqueda de Dios en oración y consagración de nuestras vidas y de nuestros hogares y de nuestra iglesia, ¿verdad? Y entonces el sábado en la noche tendremos también entonces nuestra vigilia a partir de las 7:30 de la noche. Así que, hermanos, estamos en conexión con el Señor. El jueves pasado comenzamos un tema, yo quisiera continuarlo, pero lo voy a enfocar. Se comenzó, para los que no estuvieron el jueves pasado, se habló acerca de la ira y cómo controlarnos y los problemas que tenemos con eso. Sabemos que todos en determinados momentos, así usted sea una persona requete consagrada, un líder de iglesia, un pastor, un anciano, todos sentimos ira. Lo han sentido los profetas, eso lo dijimos la vez pasada. Sin embargo, hoy quiero hablar de la manera como el Señor nos puede transformar. Porque uno puede decir, contrólate. No, que respira profundo. No, que camina durante 50 metros y después habla. No, eso es de repente una táctica importante, pero el asunto importante es de que nosotros podemos ser transformados por Jesús. Puede hacernos nuevos, puede ayudarnos en muchas cosas que nosotros tenemos negativas y el Señor es el que tiene el poder y el control de nuestras vidas. Voy a colocar un ejemplo. Cuando Jesucristo estaba escogiendo a sus discípulos, en el libro de Marcos 3, capítulo 17, habla de dos personas y un sobrenombre que el mismo Jesucristo le colocó. Dice que él, Marcos 3, 17, dice que él trajo o llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y dice la Biblia allí, a quienes apellidó Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Imagínense ustedes cómo serían esa gente, ¿no? Los hijos del trueno. Sin embargo, dice la Biblia que a través del ministerio no fue fácil. Estos hombres llegaron a ser amorosos. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, a San Juan, o a Juan, primera de Juan,
habla hijitos míos, una persona que fue cambiada y transformada por el Señor. Igualmente que Jacobo, ¿verdad? Su hermano. Igualmente que Pedro, aunque Pedro no lo menciona en ese sentido, pero Pedro tenía sus problemas de genio y de carácter. Lo importante es, hermanos, que nosotros le pidamos todos los días al Señor, transfórmame, Jesús. Dame tu poder para cambiarlo, porque yo no puedo solo. El otro ejemplo que tenemos es el caso de Moisés, ¿verdad? Un muchacho de iglesia, criado por su mamá en todas las cosas del Señor, universitario, cadete, militar. Este hombre, ¿verdad? Fue criado para ser un rey, y, una persona. Pero dice que cuando él salió, ¿verdad? Y vio a un egipcio que estaba pegándole o maltratando a un judío, lo mató. Y ese no tenía problema, el genio. Y dice la Biblia, en el libro de Números 12:3, ¿verdad? Que llegó a ser el hombre más humilde que había sobre la tierra. Lo menciona así en la Sagrada Escritura. Y Moisés tenía un grave problema de ira y de genio. Entonces, quiero atraer pues a colación todos estos aspectos. Y quiero mencionar que aunque no era un problema de ira o genio, pero cualquier problema que yo tenga como persona, como cristiano, o cualquier problema que haya en mi familia, con mis hijos, aunque sufrimos y luchamos, si nos colocamos en las manos de Dios, el Señor puede ayudarnos y transformar nuestra vida. Es el caso de María, ¿verdad? María la Magdalena. Dice que esta muchacha fue una muchacha abusada. Otra muchacha de la iglesia, criada en una familia judía, en verdad, podemos decir una muchacha de la iglesia, participaba en la iglesia, pero fue abusada, seducida, fue llevada a eso y una vez pues ya se envició, qué sé yo, tuvo problemas, pero dice la historia y dice también el espíritu de profecía que muchos hombres de influencia la llevaron a eso y luego incluso podían seducir al pueblo para decir que la apedrearan. Y me encanta esa parte cuando el Señor Jesucristo se la llevaron, ya estaba lista para apedrearla, estaba lista para hacer, ¿verdad? Y entonces aquella frase que cuando él levantó su cabeza, cuando él fue a escribió en tierra y levantó su cabeza y todos se habían ido, los que la iban a apedrear. Y Jesucristo le preguntó, ¿y a dónde se han ido? No sé. Entonces le dijo, vete tú también, pero le dio una condición. Vete y no peques más. Podemos seguir haciendo listas de personas en la Biblia y fuera de la Biblia que tienen sus testimonios de que como familias, como personas que han luchado con diferentes problemas y dificultades, ¿verdad? Pues sencillamente han sido transformados por el Señor. Y esta noche y durante todo este fin de semana, vamos a pedir al Señor que nos transforme, que nos ayude y que queremos nosotros recibir su poder para que nos capacite cada día para hacer su voluntad. Volviendo al tema de esto, hermano, quiero tocar un aspecto para luego entrar en otro más profundo en este mismo sentido. Una vez, por ejemplo, había un muchacho que él tenía problemas con ira fuerte y él trabajaba él hablaba como él trabajaba donde repartían repuestos de carros, repuestos que se dice, sí, repuestos, ¿no? Ok. Lo llevaban de allí, se lo llevaban a los talleres, a personas que llamaban, y eso repartía los repuestos. Y había uno que era el que les daba las cosas para llevar y a veces se las daba equivocadas. Y cuando las personas iban allá, entonces ellos perdían el viaje. Ellos perdían el viaje porque no, esta no es la pieza que yo estaba pidiendo. Bueno, y él se daba cuenta que ese era el que hacía mucho eso. Dice que un día, ese muchacho del mostrador que entregaba a los repartidores, le entregó una pieza equivocada, dice él. Y cuando llegó allá, el hombre abrió y dijo, no, esta no es la pieza que yo pedí. Dice que él traía una a los repartidores,
le entregó una pieza equivocada, dice él. Y cuando llegó allá, el hombre abrió y dijo, no, esta no es la pieza que yo pedí. Dice que él traía una furia, traía una rabia. Dice, voy a llegar y voy a pelear con él. Dice que en el camino, cuando él llegó al parking y se estacionó, no había parking cerca y se estacionó, dice que él tuvo que caminar como 50 metros. Y él pensaba agarrar la caja que tenía y tirársela a la cara. Pero dice que en el camino él pensó, no, mejor que no. Y como que fue, dice, él dice, como que yo caminé y respiré y me tranquilicé. Y en vez de tirársela a la cara, porque le iba a partir la cara, dice él, mejor pensé y se la tiré, pero en el mostrador así. Mira, no me lo vuelvas a hacer. Él dice, bueno, que es una táctica o una técnica de que cuando uno tiene ira es mejor, pues, caminar un rato o hablar o respirar profundo. Una táctica. Pero el que transforma es ¿quién? Es Dios. Es Cristo Jesús. Pero es bien importante que usted cuando tiene ira es mejor que no hable. Porque usted cuando tiene ira, usted puede explotar y ofender a una persona que más quiere. Así sea un niño, una niña, al esposo, a la esposa. Quédese tranquilo o tranquila y cuando usted ya esté calmado, entonces hable. Nunca digo, no pasa nada. No. Sí admita que pasó. Admita que no me gustó tal cosa. Y pues se puede solucionar, ¿verdad? Pero de buena manera. Ahora, hay un aspecto bien importante en este asunto y lo da el Señor Jesucristo. No basta, apreciado, que nos controlemos solamente. Es importante. Pero este aspecto que yo quiero mencionar, bien importante, pero es una de las cosas más difíciles, pero si nos ha pedido el Señor, pues Él nos ayuda a hacerlo. Se llama perdonar. ¿Cómo se llama? Perdonar. Qué fácil, perdón, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas más grandes y más difíciles fue el momento o la semana, los días de la crucifixión o esa semana que se llama, ¿verdad? Que fue todo desde que fue entregado hasta que fue crucificado, esa semana. Ver él, por ejemplo, cómo sus propios discípulos, compañeros de él, por 3 años y medio, le dieron la espalda en el momento más difícil. Y dice que eso le dolía dentro de su corazón. Es más, otro detalle, ¿verdad? Ver a su propio discípulo y tesorero que lo entregaba, que lo traicionó, lo entregaba y lo vendió a sus enemigos. Dice que más o menos entre 25 y 30 dólares lo que cuesta eso ahora. Ardió en su corazón, viendo muchas personas, ¿verdad?, que lo escupían en la cara. Y literal, no es que fue, no, hermano, que yo me imaginé, no. Ustedes lo saben. Y todavía el Señor, allá pendido, colgado de la cruz, ustedes saben qué fue lo que dijo, ¿verdad? Señor, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un ejemplo más grande. Naturalmente, que cuando alguien nos ofende a nosotros o nos dice algo, ya sea un familiar o alguien en la iglesia o en el trabajo, a nosotros no nos da ganas de perdonar. Lo menos que nos da ganas es de perdonar. Cuando alguien a mí me ofende o nos ofende, nos da ganas de responder porque para que no lo haga, porque, ¿verdad? Y vamos a poner las cosas en su lugar. Eso es lo que nos da ganas. Y entonces, ahí está, ¿verdad? Justamente el detalle. Sí es bien importante, por ejemplo, en el caso de María la Magdalena, dice que esta fue una muchacha abusada y fue abusada todo el tiempo. Se aprovechaban de ella y aunque también de su debilidad, porque ella no la seducían, más no iba obligada. Sin embargo, hoy en día está creciendo mucho este asunto de los abusos. Aquí en los Estados Unidos hay leyes que condenan el abuso y puede ir una persona incluso hasta la cárcel. Si alguna persona está siendo abusada, puede pedir ayuda. Pero si usted quiere, vamos a decir, hay el medio de
de solucionar los problemas antes de pedir una ayuda, vamos a decir así, con el gobierno, con la policía o ayuda. Entonces son cosas difíciles. Por ejemplo, aquí hay maestros aquí en esta reunión, ¿verdad? Y las maestras saben que cuando un niño va con una marca que alguien le pegó y algo así, y la maestra está en la obligación de llamar automáticamente a las autoridades y llamar al padre qué fue lo que pasó inmediatamente, porque eso está condenado y asunto por la ley. Sin embargo, déjeme seguir lo siguiente. Si nosotros queremos, vamos a decir, en el sentido de la familia, con el esposo o la esposa, o con un hijo, o con un amigo o hermano en la iglesia, un malentendido, hay un factor importante que el perdón realmente ayuda bastante. Puse 2 ejemplos. Voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de Esteban. Esteban fue apedreado y sangrando, reventado con las piedras. Ese murió apedreado. Aún así, con el cuerpo ensangrentado y todo ya golpeado para morir, él pudo decir lo que dice Hechos 7:60. No los castigues por este pecado que cometen. Le pidió perdón a Dios por ellos. ¿Cómo les parece a usted? Eso a mí me capta la atención. Ahora, fíjense ustedes. Otro ejemplo. Un cónyuge, ya sea la mujer o el hombre, que descubre que su esposo o esposa le ha sido infiel con otra persona y que a lo mejor es amigo de ustedes. Mira, eso son heridas grandes. Eso ocurre a menudo. Y heridas que se llevan. Pero para eso ha aparecido Jesucristo, para ayudarnos y bendecirnos, ¿verdad? Eso es realmente luchas, problemas. O un padre o una madre, ¿verdad? Que tiene su hija y de repente la hija le sale embarazada y mire qué problema y qué dificultad. Puedo seguir haciendo listas, pero déjenme decirle a ustedes lo que es realmente el perdón o lo que yo quiero mencionar en este sentido. Hay un versículo en Romanos 12:19. Mira lo que dice. Tengamos en cuenta esto. No os venguéis vosotros mismos. Oiga, no, o sea, eso es lo que uno quiere, vengarse uno mismo. O otros dicen, por ejemplo, no, voy a contratar a un grupo de personas para que le den una paliza. Eso se usa en algunos lugares. Pero dice el Señor en la Biblia, si no dejad lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas cosas, aunque usted le diga, mira, no me trates así, o no me hables de esa manera, o en fin, etcétera, pero nunca debemos nosotros vengarnos, porque lo que hacemos es ganarnos un caso o tener un problema mayor y quedar uno con esa herida. Entonces, debemos dejárselo al Señor. Orar. Señor, te lo entrego. No me quiero vengar, pero encárgate tú de... Bueno, más o menos lo que dice el Señor, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar, apreciados, siempre no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero sí es beneficioso. Sí es beneficioso. Por ejemplo, había un señor y una señora, pero voy a decirle el caso del señor, que este señor tenía un problema con otra persona y cada vez que él se acordaba de ese problema, dice que él lo estaba como mal, indisponiendo y hablando y cosas que no eran así. Y él quería vengarse, sentía rabia adentro. Pero este hombre comenzó a enfermarse y él comenzó a darse cuenta que fue a partir de eso. Cuando él sentía esa rabia, esa cosa, se le subía como la sangre y todo eso, le comenzaba a palpitar el corazón y a subirse de la presión.
iba al médico y tú no tienes nada, vamos a hacerte el examen de aquí, no, tú no tienes nada. Y él se dio cuenta que era de eso y entonces era un señor cristiano también. Y él dijo, no, yo voy a seguir el consejo que dice la Biblia. No me quiero vengar entonces ahora, pero se lo voy a dejar al Señor. Dice la Biblia, dice la historia ahí, ¿verdad? Que este hombre comenzó a bajar su presión, comenzó a estar más tranquilo, sintió paz en su corazón, ¿verdad? Y él se sintió de salud mejor, se le quitó eso. Porque él no estaba enfermo porque físicamente por un órgano, sino porque el cuerpo, la mente estaba tan rabioso que se le subía, ¿verdad? La presión. Entonces, entre más pensaba en ese problema, más se enfermaba. Pero como dejó de pensar en el problema y le entregó eso al Señor, que él lo vengara, etcétera, o que lo transformara, entonces su cuestión terminó. Igual había una señora que cada vez que ella sentía rabia o ira, entonces le daba, era como es, asma. Y se asfixiaba y tráiganle a mi abuela y se asfixiaba y cuando ya pasaba la rabia, ya quedaba tranquila. Entonces, no hagan agarrarle rabia a fulana porque por culpa tuya se va a morir. No, fíjense ustedes, ¿no? Problemas. Sin embargo, el Señor dice que el perdón es un aspecto bien importante. Quiero, apreciados, mencionar estos versículos. Efesios 4:31. Anoten este versículo si ustedes lo desean. Dice, quítese toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. En algunas partes dice maledicencia. 4 cosas. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. Quítese de eso. Ahora, ¿qué debemos traer para nosotros? Mire, sean, dice el mismo texto, bondadosos, misericordiosos, unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Mire usted. Nosotros a veces pedimos, Señor, perdona mis pecados, Señor, ayúdame, pero dice el apóstol que corramos esa otra milla más. Si yo pido perdón a Dios por mí, ¿verdad? Dice, perdonándoos unos a otros. Eso es un factor sumamente importante. Ser misericordiosos. Vamos a hablar, vamos a ver por qué vamos a estar nosotros en pleitos cada rato, ¿verdad? Si no dice, sed bondadosos, sed misericordiosos unos con otros, perdonando unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esto es algo realmente maravilloso. Nos proponemos eso. Miren ustedes. Otro versículo que quiero mencionarle aquí a ustedes. Otro. 1 Corintios 10:13. Ahora, esto va a ser un motivo de oración. Señor, llénanos de misericordia. Danos de tu amor. Ayúdanos a ser más bondadosos. Eso, pedíselo al Señor para nosotros. Este versículo, que también lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Apreciados, puede ser que estemos pasando por una dificultad, por un problema X, aunque no sea de ira o de problemas con la familia, problemas en el trabajo, algún problema financiero. Vamos a reposar en el Señor. Esta es una promesa. Dice que antes de que explotemos o que nos pase algo, dice, Dios no nos dejará pasar algo. Si nos está pasando algo, dice, Señor, ayúdame a soportar esto y a salir. Dame la sabiduría, porque esa es la promesa. No nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir.
vamos a acudir al Todopoderoso, al Señor que nos ayuda, al Señor que nos bendice, al que dirige nuestras familias, al que dirige nuestra iglesia. Y encomendemos al Señor y veremos que Dios también nos ayuda. Y por último, versículo que ya se me acabó el tiempo. Sabemos este versículo de Gálatas, el versículo de Gálatas 5, 22 hasta el 25. No los voy a leer todo, porque habla de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ley. Entonces, naturalmente, cuando hay malos entendidos, tenemos que hablar. Ya dije ahí las técnicas y las cosas que podemos hacer. Pero lo principal es que nosotros le pidamos al Señor para que nosotros queremos recibir su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es como un temblor que le cae a usted. El Espíritu Santo es, Señor, yo quiero recibir tu Espíritu Santo porque quiero recibir tu amor, quiero recibir tu paz, quiero recibir tu gozo, quiero recibir tu paciencia, quiero recibir tu poder. Eso es en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y qué maravilloso que nosotros podamos tener eso, ¿verdad? En cuenta. Porque contra tales cosas no hay ley. Apreciados, que Dios nos bendiga y bendiga nuestro hogar, bendiga nuestras familias, bendiga nuestros hijos, bendiga nuestra iglesia y nos ayude